computadora, ya. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones de Chu. Un gran saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Un saludo también para nuestra compañera Maribel Saldaña, que en esta oportunidad no nos puede acompañar, pero se unirá para los siguientes programas. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y también hola Manuel, que también es mi tocayo, ¿no? Qué Si tuvieras, gusto poder conversar con él. Sí, precisamente estamos con nuestro invitado en esta ocasión, Manuel Herrera Loaiza. Él es docente universitario, es comunicador social, defensor de los derechos humanos y de género. Tiene una maestría en estudios políticos y sociales por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y es investigador y colaborador del Instituto de Estudios Sociolaboral y Ambiental del Perú, el IESI. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar presente ahora con nosotros y con nosotros. Bueno, un poco la idea de este programa es conversar sobre la inclusión laboral de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, ¿no? La comunidad LGBTQ+, y el rol que tienen los sindicatos en ese contexto de inclusión, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta para ti, es que nos des un panorama, digamos, general de cómo va esa inclusión laboral LGBTQ acá en el Perú. ¿Qué pasos se han dado? ¿No? ¿Qué avances ha tenido? ¿O de repente no hay avances? ¿O cuáles son las barreras, en todo caso, que enfrentan las personas LGBTQ respecto al tema de inclusión laboral? ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, un gusto y me alegra estar con ustedes, con Manolo Forno, bueno, histórico, activista gay también aquí en el Perú, ¿no? Pro derechos LGBTI, bueno, y Cristian Olivera, que también es un destacado activista. Pues para mí es un orgullo, un placer bueno, humildemente que estoy para colaborar con su programa, que lo estuve revisando la última semana. Me parece interesante propuesta frente a los medios donde no hay nada presencia de este tipo de temas, ¿verdad? En ese sentido, pues Ujú. yo feliz, ¿no? Entrando en materia, diríamos que una disculpa que por acá, como hay construcciones, bueno, estoy en Jesús María, esta hace mucho ruido por ahí, no sé si llegará, pero si no llega, mejor. En Sí, especial en Perú, hay pues sobre todo, construcciones en todo Lima. O sea, Sí, bueno, exacto, así estemos que, donde estemos, vamos a tener una construcción al lado. Y eso que estamos en sí, crisis económica, aviso. exacto. Para ese rubro creo que, pues digo, parece que le sigue yendo bien, ¿no? Ajá. Los últimos 10, 15 años. Bien, si acaso me centro un poco sobre el tema de la inclusión laboral y antes para hablar de la inclusión laboral hay que hablar de su negativo, ¿no? La discriminación laboral hacia LGBTI, ¿no? En ese sentido, en verdad, desde el IESI yo estoy colaborando, creo que desde el año 2000, de alguna manera me pasó la posta un colega activista también, sociólogo, José Montalvo, y la medida que él estaba trabajando en esto, me conectó y luego, bueno, él seguía con lo suyo. Pero estando aquí en el IESI y comencé a ver el tema de la discriminación laboral porque en realidad no había nada, digo, al menos en el Perú no. Había como una organización, una ONG, pero que implicaba mucho el tema de la amistad, como diríamos, lo amigablemente, ¿no? LGBT en algunas ajá, empresas, que era ajá, otro tipo de enfoque, ¿no? Donde algunos tal vez criticábamos, y Cristian incluido, que a veces es como mucho el marketing, ¿no? Que asumen algunas empresas. Pero en el Ujú. caso El de lo que yo pinkwashing, ¿no comencé es a cierto? hacer, ajá, comencé a hacer era un poco revisar, sobre todo, alguna bibliografía que ya hay bastante en realidad, solo que con respecto a Perú no había mucho, salvo una investigación que casi había terminado en la Universidad del Pacífico, donde incluía el tema desde el tema de empresas y digamos, población LGBTI, pero era una cosa muy nueva, ¿no? Pero lo que más o menos encontrábamos que era un tema invisible, ¿no? Como muchos LGBT están invisibles en este tema del trabajo, también veíamos eso. No obstante, digamos, las aproximaciones que estaban habiendo o en México o en Colombia más, ¿no? O en Brasil,
donde tiene que ver un poco también, digo, con los avances del movimiento y los logros del movimiento LGBT en estos países, ¿no? Que incluyen sobre todo algunas normatividades. En nuestro caso, como sabemos, como no hay mucho de eso realmente que impulse procesos que impliquen revisiones específicas para decir a las cosas por su nombre, ¿no? Que sí existe discriminación, ¿no? Laboral hacia LGBT. Otra cosa, o LGBTI o LGBTI. Otra cosa es que no se hable de ello o no se denuncie de modo más abierto y visible. Entonces, ¿qué encontrábamos? Por un lado, si ustedes revisan en este caso, ¿no? Sobre todo la pequeña investigación que hicimos, que si acaso fue más exploratoria, para ver, veíamos que en efecto sí hay discriminación laboral hacia el LGBT. Particularmente esta pequeña encuesta nos hablaba de al menos, pues, más del 24, entre 20 y 24% de personas LGBT afirman de que sí hay, que sí han sufrido discriminación de diferentes motivos en los espacios laborales. Si relacionamos lo que ha hecho en el 2017, esta encuesta que hizo también, digamos, en el caso concreto, el INEI, ahí veíamos que en verdad sube, ¿no? A 24, y luego el tema de fondo es que no se denuncia, y cuando vemos que no se denuncia, la pequeña encuesta desde el IESI decía que más del 20-21% dice que no denuncia por temor, o porque finalmente no va a pasar nada. Y en el caso de la encuesta nacional del INEI de 2017, ahí encontramos que sube a 33-34% quienes dicen que no denuncia porque pues no va a pasar nada. Entonces, aquí sigue habiendo un tema de fondo, ¿no? Si hay discriminación que puede ser a veces solapada de modo directo, indirecto, otras veces directo, pero como hay mucho closet todavía, el peso de closet es increíble todavía en el mundo laboral, entonces es bien difícil que digas, me discriminaron porque soy LGBTI, ¿no? Y hoy en día vemos que, por ejemplo, en algunos diálogos que tenía, por ejemplo, en el caso de algunos incluso activistas, ¿no? Se decía, ¿no? Desde el mundo trans, por ejemplo, tanto los trans masculinos que están en transición, trans, ¿no? Trans femeninos también, pero en este caso trans, veíamos que en efecto muchas veces se ven perjudicados si la persona trans masculina entra a un proceso de transición, por ejemplo, ¿no? Donde muchas veces no se le comprende, ¿no? Pero luego, diríamos, porque el sector trans es el más jodido, digamos, el que está más discriminado, discriminado de los discriminados, discriminadas, ¿no? En ese sentido, que es un tema que hay que asumir más. Diríamos que esta aproximación que tuvimos nos hace ver que es necesario seguir investigando y sobre todo viendo las particularidades de discriminación que sufre cada identidad, pero sobre todo también atenderlas, no sé si desde el Estado mismo, la sociedad civil organizada, los propios activismos, porque ahí creo que hace falta meternos más, ¿no? Porque como estamos viendo, el Estado va a ser difícil que se preocupe realmente por esos temas. Estoy hablando en concreto en políticas inclusivas, políticas, ¿no? Que propiamente el Estado. Porque en otros países, quien ayuda a movilizar esto son los Estados, los gobiernos, ¿no? Sean nacional, federal, los departamentales o los regionales, que debieran ellos asumir la posta de ella, ¿no? Pero como estamos en el Perú, es como bien difícil, la verdad. Entonces yo insistiría que sí hay que seguir haciendo mucha sensibilización, mucho trabajo de investigación, mucho diálogo, interdiálogo, digamos, con los activismos, la academia, que aunque a veces, como decía por ahí, escuchaba en la entrevista anterior Manolo Forno, un poco a veces por ciertas metodologías o formas uno se resiste a ellas. No obstante, en los últimos años yo me he reconciliado un poco con ello porque creo que es vital tener información, ¿no? No solo del INEI, sino investigaciones sociales, sociopolíticas, sobre las realidades que tienen los LGBTI para mejor atenderlos. Porque sin información es bien difícil crear políticas, por más buena voluntad, sin investigación, sin data, diríamos ahora, en tiempos actuales, va a ser difícil avanzar para atender estas problemáticas. Entonces, en ese sentido, yo diría que tenemos que seguir avanzando de modo paralelo en estos diálogos entre academia y sociedad civil organizada, pero también habría que seguir con los activismos. El problema es que en los activismos, digamos, es bien difícil que metamos el tema como tal, aunque habría que ver la forma creativa y cómo lo hacemos, ¿no? Porque los tiempos actuales implican de que, bueno, en general, en el mundo laboral, generalmente en el mundo de los servicios, el comercio es donde hay más presencia, diríamos, de LGBT. Sobre todo porque recuerden que a veces en el mundo hetero o el mundo laboral de los jefes, como que se ve como bien, es muy bien visto la cualidad de la persona LGBT, que es muy entradora, muy dialogante, muy amiga, muy
muy persuasiva, ¿no? Muy alegre, se ve mucho como una cualidad mucho para el negocio, ¿no? Digo, que al final, enhorabuena que hay talentos así, porque son talentos natos muchas veces, y venden, sobre todo el producto de tal o cual empresa o el servicio de tal o cual empresa. En ese sentido se valora como que muy positivo. No obstante, cuando entramos a temas como el acceso al trabajo, las condiciones laborales, los tipos de contrato, ¿no? O generalmente no hay contrato, o muchas veces en el caso de lo trans o la de personas más menos femeninas, difícil a veces porque los filtros en las entrevistas de trabajo de alguna manera afectan el no contratarlas, ¿no? Y en especial, bueno, las investigaciones, sobre todo más gringas, vinculadas a la OECD, por ejemplo, nos recuerdan que las personas LGBT tienen 7% menos probabilidades que los puedan contratar frente a las personas no LGBTI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego se señala que en el caso particular de los jóvenes LGBTI, por ejemplo, digamos, para que los llamen a una entrevista de trabajo, tienen la desventaja de 2 oportunidades frente a las personas no LGBTI. No, en ese sentido parecieran, a veces no quiero dar datos así por así, sino que nos hacen ver que sea el dato que sea, hay personas que se puedan ver afectadas por ciertas formas discriminatorias también formales en el mundo del trabajo, aunque otra vez de eso no se habla. Entonces, diríamos que el peso del closet cuesta mucho para no poder denunciar y menos revelarse dentro del mundo laboral, porque creo que habrá que hacer eso en algún momento. Y sobre todo pensando en los discriminados de los discriminados. Yo diría que sí, las personas trans, masculinas, femeninas. En ese sentido, luego está el tema del más, menos femenino. Desde una lectura de género, pues sigue existiendo esto, ¿no? Mientras más mujer o más femenino seas, más dificultades puedas encontrar. Porque al final de cuentas, los patrones de género heterosexistas, pues siguen dominando la escena, aunque digamos que no, ¿no? Porque a veces en el discurso, pues sí, hoy en día es políticamente incorrecto, pero lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo en el espacio laboral. Y diríamos como intro, si acaso si quieren vamos a ir profundizando en algún aspecto mientras dialogamos juntos, porque igual en el diálogo me gustaría ver también su apreciación, porque si acaso coincidimos en estas perspectivas que estamos viendo. Yo tengo, bueno, Manuel, gracias, o sea, por aceptar conversar con nosotros, ¿no? A ustedes por invitarme. Y para mí, lo que tú has planteado ahora, has colocado sobre el tapete, como que em, esta cuestión de la madera, el aserrín que se prende rápidamente y estás colocando todos los puntos álgidos con respecto a lo que significa para nosotros como locas visibles, no digamos públicas, sino visibles en este país y en esta ciudad, y las dificultades reales que hay en este mundo heteronormativo, patriarcal y discriminador y violento en el cual vivimos, ¿no? Que habla desde que no hay ninguna legislación ni norma que nos vincule para garantizarnos las mismas oportunidades de trabajo, por un lado, ¿no? Porque ni siquiera voy a decir los cupos laborales ni nada de esas cosas que me parece como el paraíso, ¿no? Sino simplemente el asunto es las mismas oportunidades por un lado y por otro lado, ¿cómo hacemos frente a un Estado neoliberal, ¿no? Para mejorar las condiciones de trabajo para los heterosexuales o para los que se autodenominan como heterosexuales, ¿no? Tampoco las hay. ¿Y por qué? Esa es una pregunta que te la lanzo a ti. Es por qué nosotros o muchos otros de nuestros amigos, compañeros de lucha o de no lucha, pero que se reconocen como LGTBIQ+, ¿no? Asumen que el closet es un mecanismo de protección para que no les pase nada por un lado y para que tengan mayores oportunidades para conseguir trabajo por otro lado.
Mm. Es una pregunta bastante interesante y a la vez difícil de responder. Yo diría que las respuestas son variopintas. Dependerá mucho de la condición de laboral que tengas, del tipo de contrato, que tengas derechos sociales, que tengas muchos años, que tu jefe sepa, no sepa, que te apoye, que te promueva. Otras veces, más bien, si te ven como obstáculo, pues te sacan lo antes posible. Hay maneras sistemáticas de cansar a los LGBT o hacerles Ujú. sentir mal para que se vayan. En fin, pero hay que entender también, es una pregunta que cuando la hago también a algunos activistas, y sobre todo voy a retomar porque a veces me hace pensar y es verdad. Por ejemplo, a veces uno diría, ¿por qué el propio movimiento no ha incorporado estos temas como bandera de lucha? ¿Por qué? Bueno, en el diálogo que sostenía hay una cosa muy importante, como quiera, los movimientos LGBTI en América Latina y en Perú también se supone que evolucionan y también cambian gente, ¿no? Cambian las personas, los personajes, los activistas. Pero el tema de fondo, sobre todo pensando en los históricos, que tal vez ya estamos por ahí, ¿no? Sobre todo tú, Manolo, Bueno, porque al tú sí menos eres yo histórico sí clave, ¿no? estoy. Tú eres sobre todo un activista histórico y bastante conocido en nuestro movimiento, ¿no? Y en Perú y en América Latina. Y yo quería insistir mucho como lo que dicen es, recuerden que en su momento tuvimos unas prioridades en ese tiempo y en ese contexto, y particularmente, como bien lo dicen los activistas mayores, el tema de fondo es que pues tenías que enfrentarse el tema de, ¿no? Del crimen, de la fobia, sobre todo el tema del luego VIH, no, el tema, siquiera colocar el tema, porque recuerden que invisibles, invisibles totales, ¿no? Éramos, Éramos. ¿no? El tema LGBT y particularmente el Perú. Y enhorabuena que cuando entró el movimiento homosexual de Lima, no el movimiento, porque sí, es el primero que tuvimos en el Perú, a dar la cara, a tener rostro, es que van levantando cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues había que levantar cosas que ameritaba en ese momento desde la perspectiva, inquietud y vivencia personal que vivían los activistas de esas épocas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es clave, aunque digo de esas épocas, pero sigue siendo vigente, ¿no? Solo que ya en otras condiciones hoy en día. Yo por eso digo, ¿será que es tiempo? Porque de hecho que pueden haber habido despedidos, ¿no? Por ser LGBT. De hecho que han habido situaciones, casos, otras veces, pero que a veces se prefiere quedarse callado, perfil bajo, para no hacer escándalo, porque muchas de esas personas, como bien decías, al final de cuentas quieren cuidar su trabajo y probablemente tienen un buen trabajo. Cuando no lo tienen, bueno, ya te despidieron y es, por lo menos, creen poder comenzar en otros espacios porque pues ahorraron, en fin. Pero otro tema aquí que se desprende es con respecto, en la medida que la mayoría de personas LGBT en Perú, habría que checar bien cómo, porque hasta ahora el INEI, los censos que hace, realmente no recoge para saber las Nada. condiciones reales que Ajá. vive la persona LGBT. No solo saber cuántos son, porque ahorita solo es pareciera que importa cuántos son. Y luego, ¿para qué? ¿Para qué Bueno, quieres saber cuántos son? ¿No? somos muchas. De eso estoy seguro. Exacto. Entonces, el tema de fondo es poder reconocer cuál es la condición para poder atenderla. Bueno, pero la cuestión de fondo es poder identificar las condiciones en que están, los tipos de contrato, cuánto ganan, menos no ganan, qué sé yo. Ojo, y hablando ahorita, tal vez dirían del mundo joven LGBTI, pero recuerden que hay un mundo mayor, de adultos mayores, que a mí es lo que más me preocupa, no solo por estar, me imagino, ya en ese entorno, sino que si yo veo mucha gente LGBT, nunca tuvo un trabajo formal, ¿no? Nunca tuvo años que percibió y juntó derechos sociales, ¿no? Eh, yo con unos activistas de Argentina y de Canadá en su momento de Amnistía Internacional veíamos este tema y me preocupaba mucho porque en América Latina no se ve, pero como en los países del primer mundo sí se ve, es un tema donde es más inclusivo en realidad porque la política mismo ya te incluye, ¿no? Pero en el caso peruano, pónganse a pensar, mucha gente que nunca tuvo un tacato formal, nunca, no tiene CTS, no tiene nada de que haya guardado, pero aparte, el tema vinculado que lo hemos visto hace poco en el contexto de la pandemia, no tiene ningún tipo de seguro, no acumuló nada, y en el caso argentino me comentaban cómo en el contexto de pandemia, pues mucha gente LGBT murió y se enteraron 10, 15, 20 días más tarde, porque como no tienen familia, no tienen nada, nadie se preocupó, se murieron en el contexto de pandemia, y desde ahí como que el gobierno creo que es de, a ver, no recuerdo si es Mendoza, La Plata, donde está este colega y él decía que en la medida que trabajó en una municipalidad local, se preocuparon por hacer un censo post pandemia y luego preguntarse qué pasa con la tercera edad LGBTI, porque muchas veces no tienen ni un censo. Entonces me hizo pensar,
vinculada a estos temas, porque yo también dentro de la investigación veía que es un tema súper invisible, ¿no? Súper invisible. Y en la medida que en Perú, por ejemplo, se dude de que los LGBT son un grupo en situación de vulnerabilidad y vulnerados muchas veces, es en el discurso nomás, ¿no? Y no se lo ve como se ve. Por ejemplo, dicen que les preocupa la tercera edad y no se ponen a pensar, ¿y la tercera edad LGBTI? ¿Los adultos mayores LGBTI? ¿No? Y en ese sentido, luego se ponen a pensar en mujeres, ¿no? Mujeres también hay LGBTI, pero hay mujeres lesbianas, hay mujeres trans, ¿no? Que también tienen sus particularidades. Y en ese sentido, pues pareciera que se piensa en las políticas, incluso en niños, como si no existieran niños adolescentes LGBTI otra vez, ¿no? Entonces, la dimensión de lo LGBT como diversidad sexual, diversidad sexogenérica, debiera ser como transversal para pensar, por ejemplo, estos temas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo insisto mucho que lo trans, LGBTI, lo trans sobre todo laboral, y lo LGBTI adulto mayor, como que son dos temas que me están haciendo mucho ruido en este tiempo, que en algún momento pienso que si acaso va a haber alguna política pública, inclusive alguna vez tendría que... Y en ese sentido es muy importante ver, ya como que hacer tan difícil, ¿no? Pero habría que ver cómo se hace. Ojalá las nuevas generaciones, con orientación de las viejas, poder tocar estos temas y colocarlos en debate, en el tapete, como decías bien, y que realmente se preocupen, porque yo no sé si esperarán que sean como que problemas que se vuelvan graves, pero como no importan, bueno, algunos no importan, pues se los deje ahí, ya que se mueran como puedan o que se vean como puedan. Y la solidaridad LGBTI, que por ahí estuvo en el contexto pandemia muy activa en algunos sectores, tampoco es tan grande, tan notoria, no es tan visible, o por lo menos monetariamente, que podamos decir que podamos salvar o se pueda salvar aquellas personas en situación más vulnerable dentro del mundo LGBT propiamente dicho, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas experiencias positivas y lindas, pero que quedan cortas porque falta energía, falta dinero, falta política pública, en verdad, eso debiera ser lo más Exacto. obvio. Falta, falta voluntad política también. También, sobre todo Y eso, porque Cris, esa voluntad política no va a ser política, y mucha menos voluntad si todavía pesan los prejuicios y las resistencias en la ujú, cabeza de ese ujú. Congreso que tenemos, Sí, por ejemplo, y los anteriores justa- suyos, ¿no? justamente todo lo que mencionas, Manuel, nuevamente nos lleva a algo que siempre hemos conversado, creo, en este espacio y en otros también, sobre el tema de la discriminación histórica y estructural contra las personas LGTBI+. Ujú. Esta situación que tú comentas, de que en efecto no hay voluntad política, que no se traduce en una política pública para nuestras comunidades, estas estadísticas que nos han planteado, de lo que sacó el NI, etcétera, de las propias investigaciones que en su momento produjo el MIESI, de las personas que no denuncian la discriminación, ¿no es cierto? Y que no denuncian nada más porque hay un descreimiento sobre el sistema de justicia, precisamente, ¿no? O sea, no creen que van a obtener justicia, que sus casos van a ser acogidos, ¿no es cierto? Porque creen que es un pérdida de tiempo, etcétera. Entonces, todas estas situaciones creo que cierran justamente ese ciclo de la discriminación y por lo tanto de la impunidad, ¿no es cierto? Y esto que es estructural porque, claro, pasa en el tema laboral, pasa en los sistemas de salud, pasa en el ámbito judicial, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, creo que es algo ya reiterativo que venimos hablando, que salen diversas investigaciones y sobre los que definitivamente el Estado, y ahí un poco va mis preguntas, eh, tiene que hacer algo. ¿Cuál es tu opinión respecto, por ejemplo, o la utilidad, o cuáles son los desafíos que debiera enfrentar, por ejemplo, algunas herramientas, como por ejemplo el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, por un lado? Eh, Ahora justamente que tú me comentabas el tema de los adultos mayores LGTBIQ+, en el Ministerio de la Mujer hace algún tiempo se viene trabajando el Sistema Nacional de Cuidado. Es algo en el que yo en todos los espacios que puedo lo coloco, lo hablo, porque creo que no hay una mirada sobre justamente de incorporar a la población LGTB en ese sistema nacional de cuidados, porque en algún momento vamos a llegar a esa edad que somos una población que va a necesitar cuidado, ser cuidada, ¿no es cierto? Por diversas razones, porque
Una de ellas es justamente ese tema de que no tuvimos determinados beneficios sociales que nos permitieran pues una vejez digna, digamos. Otro puede ser el tema también de que no, en muchos casos no hay hijos o hijas que puedan, digamos, suplir esa labor que en otras sociedades como las europeas les da el Estado, ¿no es cierto?, para la protección de las personas adultas mayores, en este caso de TCI+. Entonces, eso, el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, ¿cuál sería tu análisis respecto, por ejemplo, a la política nacional perdón, el Sistema Nacional de Cuidados y también la actuación de la SUNAFIL? De pronto, si sabes si hay, en efecto, han habido denuncias por el tema de discriminación o simplemente no hay ninguna que pueda ser registrada como una discriminación por orientación sexual o identidad de género, y cuál es el rol finalmente que le corresponde al Ministerio de Trabajo, al sector trabajo y a la SUNAFIL para promover también que esas, fiscalizar y promover, ¿no?, que estas denuncias en efecto se den, porque es evidente que la situación de discriminación, de acoso, hostigamiento, falta de acceso, acceso al trabajo, etcétera, se produce, se da. Bueno, bastante interesante y compleja también la pregunta y la respuesta. Yo diría, enfatizaría lo siguiente, ¿no? Primero que nada, yo comparto contigo lo que ya bien decías. Yo diría que en algún momento hay que analizar que está habiendo no solo impunidad a casos que puedan ser conocidos, sino impunidad contra casos que aún no son conocidos, pero en algún momento se van a conocer. Por ejemplo, cuando hablamos de discriminación, tenemos que ver que, claro, implica el marco de derechos humanos, pero sobre todo implica derechos económicos, sociales y culturales. Son los que más conectan específicamente, directamente con el tema de la no discriminación y la discriminación. En ese sentido, sobre esos temas hay mucha, no solo injusticia, hay mucha impunidad cuando hablamos del sector LGBTI. Porque en realidad en el discurso, no digo, políticamente sigue siendo como que un discurso positivo ahí, ¿no? Pero resulta que no se traduce, como bien dices, en nada concreto a favor de los LGBTI. Y ahí te voy. Tendría que considerarse, como la propia OCDE dice, ¿no? La OIT, la OECD, digo, el mundo internacional vinculado a los estados dice que no solo dice, sino que lo sabemos, la dimensión del trabajo no es meramente enunciativa, o sea, el trabajo implica una serie de derechos, porque en la medida que el trabajo dignifica o es fuente de libertades y fuente de desarrollo profesional humano, implica costo social, costo económico, costo mental, costo, o sea, la integralidad de los derechos humanos vistos. Entonces, en ese sentido, si ese tipo de situaciones como que no se dan a pleno, no se respetan, no se cuidan, bla, 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 ¿no? Ya hay injusticia, hay impunidad. Pero el tema es que para el tiempo actual, cuando tú ves, eso creo que veo el Estado. Los diagnósticos, todos los que quieras, siempre van a ser importantes para crear por oportunidad, crear política pública, ojalá. Siempre yo valoro la información, ¿no? Las investigaciones, pero el tema de fondo, cuando ya le toca al Estado, que el Estado solamente se quede en investigaciones o en diagnósticos, eso es lo que a mí me hace mucho ruido y me molesta. Porque ese día, por ejemplo, ya que lo diste, el Plan de Derechos Humanos y empresas, ¿no? Yo ya lo había leído, ¿no? Y la cápita LGBT es 2 parrafitos nada más, ¿no? Y son Son tres generalidades. acciones nada más tiene, tres Ya, acciones ¿Ah? nada más ajá, tiene. Tres y lo que acciones. dice sigue siendo lo que diríamos en el discurso cualquiera de los tres, ¿no? Entonces, nada aterrizado ni concreto. Entonces, ese día aludía a que iban a ser como diagnósticos pequeños, pero al nivel, yo diría, muy superficial, ¿no? Muy superficial. Y ojo, estamos hablando desde el Estado. En el Estado, ¿qué vemos? Como tu sentencia nos alumbra mucho en ese sentido, porque recuerda que a la raíz de tu sentencia, el caso de Cristian, ahí hay cosas bien claras que ayudarían a activar mucha Cierto. política pública y hacerla transversal. Pero yo supe, y tú también lo dijiste, que a raíz de tu caso, si acaso desde el Poder Judicial o desde algunas instancias se quiso atender, porque les da unos plazos, ¿no? La Corte, para atender y si acaso mandó como una especie de directiva para todo el mundo. Si realmente todo el mundo hiciera caso a esa mínima directiva, algo diferente sería. Pero ahí vemos lo que estamos viendo. Solamente entidades, si acaso un poquito sensibles al tema como el Poder Judicial, que se toma algo en serio esto, tal vez, retoma y algo así dice, ¿no? El INEI por ahí también entró en algo, pero todavía muy básico. Pensando en los Ministerios de Desarrollo Social, esos no pintan para nada cuando debieran pintar, ¿no?
La Sunafil a veces siento que deshoja margaritas, ¿no? A veces sí, a veces no, a veces sí. O sea, hay casos, claramente, muchos casos que realmente son discriminación, pero luego no los hace caso. Otros que tal vez hace caso en su momento, pero por la cuestión mediática, ¿no? O casos que ameritarían sí más seriedad, más actividad, más ir en presencia y no y hacer sentirse como Estado a favor de los derechos de trabajador a trabajadora, en este caso LGBT, sería lo bueno y lo ideal. Pero lamentablemente no sucede. Y en ese sentido que tú dices que hay una especie de supervisión, pero igual uno dice, pero ¿quién lo Nadie. supervisa? ¿Quién supervisa? La norma dice que supervisa, pero ¿quién lo supervisa y quién no hace bien su supervisión? Porque hoy en día, al menos desde la sociedad civil organizada, nadie supervisa per se estas políticas que aterricen hacia lo LGBT, por ejemplo, ¿no? Si acaso hubiéramos alguien que, no solo observatorios de políticas públicas inclusivas que creo que son importantes, sino más bien, ¿qué hacemos con esa información que luego se hace con los observatorios? Porque luego se queda ahí y claro, la denunciamos. Pero el problema otra vez es, como las mujeres nos enseñaban, no solo pasar de la denuncia a la denuncia, sino también la propuesta, ¿no? Porque el Ujú. Estado mismo no va a proponer por todo lo que las telarañas que todavía hay en la gente que asume el poder y está el Estado. Claro, el Estado somos todos y todas, sin duda, pero desgraciadamente aquellos que por la vía que sea, porque ahorita, digamos, tampoco legítimamente el gobierno que se tiene, desde mi modo humilde de ver, está ahí y colocó gentes, pero muchas de esas gentes son cabezas cuadradas o con telarañas, que estos temas es el cuco el género, no el tema vinculado a derechos de género es el cuco, derechos sexuales, derechos de es el cuco, ¿no? Entonces, no van a permitir avanzar allí, ¿no? Entonces, insistiendo que yo creo que en la medida que nos asumimos sociedad civil, los activistas o los pensadores o cualquier actor social que quiera aportar a esta visión, tenemos que ver la manera como nos implicamos y hacemos sentirnos que somos parte de ese Estado, ¿no? Porque al final de cuentas diríamos, aunque veíamos que no hay ninguna normatividad específica pro LGBT en el mundo laboral, en teoría se supone que todo lo bonito que tenemos de derechos humanos, de derechos, ¿no? De las mujeres, igual, todo nos protege al LGBT, Pero diríamos, claro, ¿no? Pero, claro, mientras no te nombren, no se nombre, las difícil es que alguien lo haga, porque en la teoría se dice, están incluidos, pero sabemos que en la práctica no no. es así. Justo, eso, a eso quería yo preguntarte, ¿no? O sea, yo, frente a lo que estábamos conversando ahora, aparecía siempre en mi mente lo que no se nombra, no existe. Y que es un Existe. pensamiento feminista clave y que ha servido, o sea, como punto de llegada a muchas mujeres y a muchas organizaciones de mujeres. Hay algo que para mí, como parte del movimiento de mariconas, de LTGBIQ más ahora, ¿no? Es que es importante nombrarte para que existas, por un lado, que hace bien para ti mismo, para tus procesos identitarios, pero también te da cuerpo político. Ahora el asunto es cómo las organizaciones LTGBIQ empezamos a construir estrategias para colocar estos temas, como lo que tú dices, o sea, nada está nombrado, pero si no se nombra, los que tenemos que hacer que se nombre somos nosotros. O sea, yo hay algo que siempre le digo y siempre lo repito, o sea, no podemos confiar en los heterosexuales, porque si confiaríamos en los heterosexuales y ellos hubieran cumplido con esa tarea hacia nosotros, o sea, que no estoy de acuerdo porque ese es como ser instrumento de, no, es, tendríamos un mundo mejor y entre comillas no hay nada, ¿no? Entonces ahí es cómo estas nuevas generaciones empiezan a construir un entramado para enfrentarse a este sistema. Ahora, otra cosa importante es que todas las antiguas, ¿no? Hemos vivido varios diferentes procesos. O sea, el movimiento LTGB apareció en los 80, ahí nomás guerra con Sendero, ¿no? Y el MRTA y violencia con las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que no le voy a poner un nombre para no entrar en discusión, sino estoy así graficando de puntito a puntito qué es lo que pasó. Crisis económica, ¿no? Luego de ahí,
autoritarismos, aparición de Fujimori, cierre del Congreso, VIH y el homicidio, la ausencia de capacidad del Estado para atendernos, no hay medicamentos y era una enfermedad que tú sabías el resultado y de ahí te ibas de frente a ya sabes dónde, ¿no? Eso hizo que nosotros construyéramos escenarios, visualicemos coyunturas políticas que no nos daban la posibilidad de analizar otras cosas. Además, estamos frente a un sistema neoliberal, ¿no? ¿Y cómo luchamos frente a ese sistema? Yo siempre, hay algunas mariconcitas que dicen, ay, no, pero es que ahora estamos mejor, ¿no? Entonces, yo no sé qué es estar mejor, ¿me entiendes? Cuando tú no colocas el trabajar de manera tener, y eso tú lo sabes, el tener, yo digo, una gran cantidad de personas que son informales, eso no es estar mejor, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, pero en la cual nosotros como movimiento nos tenemos que involucrar para poder colocar nuestra problemática. Sí, sin duda, Manolo. De hecho, que en realidad las grandes empresas pues suelen ser muy poquitas en el Perú y son las que se llevan la gran parte de la torta, por decirlo de alguna manera. Pero hay muchas microempresas, empresas familiares, que son las muchas más, ¿no? Pero que desgraciadamente pues el dinero pues es el mínimo que puede llegar a través de su propio trabajo, ¿no? En todo caso no termina de dignificar ni mejorar la calidad de vida de la mayoría de peruanos y peruanas. Pensando en tu reflexión y sobre todo en la posible respuesta, yo diría que desde que volví al Perú, y bueno, y antes, recuerden que yo estuve muchos años viviendo en México, estudiando por allá, y al volver ocasionalmente, yo veía mucho individualismo, y al volver, ya definitivamente en 2016, veo mucho individualismo, o sea, ha carcomido mucho esta cultura neoliberal, consumista, muy individualista, mucho en la cabeza, y ha calado y casi, casi se vive de modo natural, todo el mundo, ¿no? Y veo que el activismo en general probablemente cayó en eso también. Entonces, yo sí soy un fiel creyente de que el sujeto Yo colectivo es más también. importante y puede generar mejores cambios, ¿no? Lo individual, la verdad que no nos da. Y incluso el activista individual, difícil lograr solo cosas, en verdad, ¿no? Aunque seas hoy en día diría, un community manager o que seas un influencer en realidad. El tema de fondo aquí es ver de qué manera renovamos o recreamos lo colectivo, ¿no? Lo colectivo que tenga incidencia. Por ejemplo, yo soy, y combinando la respuesta pensando en la gente, generación actual, los jóvenes y las herramientas que tenemos hoy en día en el contexto digital, por ejemplo, yo diría que hay que combinar mucho, ¿no? Cómo convivimos y creamos nuevas formas de activar que implique jóvenes, viejos, mujeres, hombres, mujeres, todas las diversidades hiperactivas a la hora de crear propuestas. Es decir, difícil va a ser, o sea, yo sí creo que estamos en la era, bueno, los últimos 10, 20 años, digamos, del conocimiento útil, situado y que ayude a cambiar las cosas. Entonces yo diría, tendríamos que crear grupos, si acaso, el activismo mismo, como que interdisciplinares, donde ya no sea solo ver qué está pasando, hacer un mínimo diagnóstico de nuestras vivencias, las vivencias de otros, utilizar el conocimiento de la academia, claro que sí, y generar propuestas que busquen incidencia, digamos, aplicar casi casi la investigación-acción, creo yo, porque eso es lo que amerita, porque recuerden que la investigación nos da mejor luces, ¿no? Digamos, cómo crear equipos así activistas interdisciplinares, digo yo, para generar propuesta, pero no se acabe ahí, sino que en la medida que estamos interdisciplinares implica desde la concepción de la propuesta, investigar, actuar, proponer, luego incidir, luego hacer cabildeo, luego hacer comunicación, prensa, utilizar todos los medios. Yo soy de la idea que hoy día se puede hacer eso, porque hay gente y hay talento. En el mundo LGBT lo bueno cuando vemos las encuestas, así como en el mundo, los censos dicen, ¿no? Que cada vez las nuevas generaciones están más capacitadas, tienen más educación, tienen, ¿no? No solo licenciatura, maestría, algunos hasta doctorado, ¿no? Entonces, aprovechar esos recursos dentro del movimiento, porque diríamos yo, si quiero tu individualismo, no hay que rechazar el individualismo del ser humano, ¿no? Si
tu talento, por ejemplo, si es tan individual, tan personal, ponlo al servicio del colectivo. Claro que nos gusta tu individualidad y tu talento individual. Apórtalo al conjunto y vamos a hacer mejor fuerza, ¿no? Yo soy un poco como activismo así actual, aprovechando los recursos digitales, como que al final de cuentas, aunque ya estamos, digamos, no somos la generación de los nativos digitales propiamente, diríamos que al final de cuentas nos hemos apropiado mucho del recurso digital, bueno, en este caso más pensando Cristian y yo que pues digo, somos comunicadores y es difícil estar atento al mundo de tecnologías, pero diríamos cómo aprovechar porque están habiendo nuevas herramientas que ayudarían a mejor articular, incluso a ser más dialogantes, incluso a ser más consensuales, pero incluso a decidir de modo real, democrático y consensual, ¿no? Creo que los partidos políticos no han logrado esto, pero yo alguna vez pensé que algunos iban por ahí, pero el tema de fondo es cómo, por ejemplo, instancias dentro del Estado, como los partidos, cómo no han sabido finalmente subsumir, porque a veces pienso que lo LGBT fue como que de adorno, nomás es como te ponemos en vitrina y solo y en el discurso, pero realmente no ha habido una transformación transversal que valore lo LGBTI o la diversidad sexual en un partido político, por ejemplo. Es O los como una personajes que podemos cosita, ni, seguir. ni discurso, es como una cosita encima nomás, Sí, como sí, digamos que un es polvito maquillaje, multicolor. maquillaje, exacto, la Así. banderita para el orgullo, sí, la banderita de la Es, piel, Sí, ¿no? sí, el- sí, Sí, sí. es tipo como body en el paint. caso de las empresas, ¿no? El lavado arcoíris, ¿no? Ya pongo mi logo, ¿no? Del arcoíris, el día del orgullo. Algo similar pasa Caso con los parecido. partidos políticos, pero Y también algo similar pasa con el Estado. O sea, es situación, mira, te sí, digo, en los pues, espacios internacionales, ese tema de las mesas que hay en el Ministerio de la Mujer sirven para lavarle la cara al Estado en todo, ¿no? No, nosotros sí tenemos una mesa, articulamos, hacemos, pero realmente no es así, ¿no? Entonces, está, creo yo, la visión que tengo, la opinión que tengo respecto a estos procesos, es que si bien es importante, evidentemente, interlocutar con el Estado, pero creo que esta experiencia en particular, creo que devino en usarnos como tontos y tontas útiles para lavarle la cara al Estado en espacios internacionales, por ejemplo. Otra de las cosas que sí, yo Tiene pues. quería, más. aprovechando que tengo la palabra, quería llegar contigo, Manuel, un poco. Mencionabas en algunos momentos de tu intervención, no solamente el tema del acceso laboral, sino también las condiciones laborales. Reconociendo, y también se ha Exacto. mencionado acá durante el debate, la discusión, que en general en Perú vivimos pues, la mayor parte del empleo es informal, ¿no es cierto? Tú mencionabas que en muchos casos la mayoría de las empresas son más bien empresas pequeñas, micros y medianas empresas, ¿no es cierto? Entonces, reconociendo es que esto ocurre, que esto pasa, en el caso particular de las personas LGTB, ¿qué situaciones, digamos, más específicas de condiciones laborales se están presentando, digamos, para las personas LGTB? ¿Qué situaciones presentan en términos de condiciones laborales que podrían quizás ser un poquito diferentes a las personas heterosexuales? Claro, ahí tiene que ver mucho con, o sea, no hay data así específica, pero de lo que conozco de la OSD o lo que dicen algunas investigaciones, digamos en general, diríamos que sí tienen problemas, sobre todo por los tipos de contrato, por ejemplo. Recuerda que particularmente en el caso peruano, diríamos, encuentras que algunos LGBT pueden tener un contrato, ¿no? Si Ujú. quieres, sin tiempo. Luego la mayoría tiene contratos específicos por tiempo definido, otros no tienen contratos, son la mayoría, otros tienen su trabajo propio, su negocio propio, su trabajo propio, otro tiene la empresa familiar, que en verdad esos son los más. Porque recuerda que, como has dicho, no solo el tema de fondo LGBT es que es informal, sino que por las circunstancias mismas de la homofobia, muchas veces el propio LGBTI busca espacios donde ser aceptado o por lo menos Sí. donde se pueda desenvolver y ser él, ¿no? Sin Digamos, en ese, violencia, sin violencia y exacto, sin sin violencia, discriminación. sin discriminación, sin homofobia, exacto. Y por eso la mayoría, no en vano, por ejemplo, es un poco cuando, yo me acuerdo, ¿no? Cuando uno es diferente y es pequeño en la escuela, generalmente uno era el que se iba a la biblioteca o se aislaba, porque pues, ¿no? O sea, una cosa parecida pasa en el mundo laboral, uno busca un lugar, un espacio, por lo menos donde sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Diríamos. Y la mayoría tiene, por eso a veces en los currículos viste que es todo un tema, ¿no?
como sucede con las mujeres a veces que por enfermedad, por embarazo se van, o por crianza de hijos se van un tiempo, luego regresan. Bueno, en el caso LGBT pareciera al menos, digo, habría, no hay que generalizar, pero hay casos donde difícil colocar qué coloco en mi CV, ¿no? ¿Qué coloco? Póngase a pensar en un LGBTI. ¿Qué coloco en mis años, no? Porque el tema de fondo es que no hay una formalidad, que es un poco lo que decía Cristian, no hay una formalidad. No trabajé de modo formal en un contrato, incluso mi sueldo era a veces va, a veces no, no, o no aporté yo a mi seguro social, no aporté a la salud. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de cosas, Ujú. desgraciadamente, no hay. En caso, porque uno quisiera, porque uno a veces conoce casos, ¿no? De gente que tiene 15, 20, 30 años en una empresa o en el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces uno Ujú. dice, ¿cómo habrá hecho? Bueno, sí sabemos bien, ¿no? ¿Cómo son estas cosas? Entonces, el tema de fondo es que, fíjense que así como funciona en México, en Perú, el tema de los trabajos se consiguen, según las estadísticas, más de la mitad por contactos, familia, contactos, amigos. En México Ujú. pasa más del 50, 60. Acá también, digamos, entonces los caminos formales, es bien difícil que incluyan un LGBT en los caminos formales. Y en los informales es bien difícil que estos compadrazgos que sí funcionan, funcionen con los LGBTI, ¿no? Salvo que vengas de un espacio acomodado, algún funcionario, algún nombre por ahí, a, a un Ujú. nombre o apellido de esos rimbombantes por ahí, ¿no? Y vemos otra cosa peor, ¿no? Recuerden que mucha gente de los partidos, de esas familias rimbombantes, los últimos 15, 20 años, más aún el gobierno de Fujimori, resulta que se hicieron del Estado y usufructúan del Estado, es decir, comen del Ujú. Estado. Entonces ya no dejan nada a la gente jodida de Perú, no lo dejan, porque es esa misma gente, ¿no? Carnívora, como le pirañita, ¿no? Esos que roban, que ingresan al Estado y de ahí se han quedado, ¿no? Claro, luego ves investigaciones de la PUC que hablan de la tecnocracia que se instaló en ¿no? el gobierno peruano. Y bueno, vemos que no tan es así. Vemos que sucede. Por eso vivimos este tema de la corrupción, que es casi, casi, diríamos que hoy en día hay profesionales de la corrupción. Digo, en el sentido del, ¿no? Porque al final de cuentas no entiendo por qué sigue existiendo la corrupción y por más que la denuncie, sigue existiendo y sigue corrompiendo y sigue corroyendo el Estado y todo lo que se puede hacer a favor, ¿no? Y una cosa última que me gusta decir al respecto es que recuerden otra cosa, y una cosa que desde los activismos o la sociedad civil pensante, crítica, habría que señalar. Fíjense que la gente que está de funcionaria en estos ministerios que nombró, o la gente que debiera servir a los LGBT, por ejemplo, desde el marco teórico y las leyes que dicen si nos consideran a los LGBT humanos, en ese sentido de igualdad y no discriminación, debiéramos pensar, mucha gente no hace su trabajo y le pagan. Es decir, hay mucho funcionario público que ustedes ven la normatividad de su institución, llámese Minedu, llámese Ministerio de la Mujer y Grupos Vulnerables, llámese SUNAFIL. O sea, la norma es bien bonita y todo, Ministerio de de salud, Salud. ¿no? Digamos, y gente que gana y sigue ganando, pero digamos, nadie la supervisa en el sentido real, ¿no? Porque luego no pasa nada, o sea, ellos siguen percibiendo, están felices, sus derechos, ¿no? Pero nadie le dijo que, oye, este mes no hiciste nada, o qué hiciste, o este mes, ¿qué hiciste por un grupo vulnerable? Por decir, aunque la política diga, ¿no? ¿Qué? Efectivo y que dure. O, No, yo o- veo que hay mucha simulación en el mundo del Estado, y por esa simulación, pues cobran bien y no hay Tú no sabes incidencia, lo no que te sé, dicen cuando tú le preguntas, ¿y qué se ha hecho? No, es que no se puede. no se Es puede. que los asesores son conservadores. Entonces, no van a entender. Es mejor no tocar el tema por ahora para poder seguir avanzando para después. Pero nunca, esa es la inercia, la incapacidad que tienen de poder afrontar y abordar nuestros temas, ¿no? Y Por por poner un eso, ejemplo, fíjense que, hace unos días conversaba con un amigo que se tiene un hospital para recoger su medicación antirretroviral y por esas situaciones que pasan también de problemas de abastecimiento le cambiaron el medicamento. Entonces él reclama, dice, oiga, doctora, ¿sabe que mire esto me lo han mandado en farmacia, no sé qué? Al final él dice, bueno, doctora, ¿sabe qué? Voy a poner una denuncia, una queja, ¿no? No, pero entonces me vas a denunciar, le dice ella. Y, o sea, lo tomó así como un tema personal. Dijo, sí, tengo que denunciar, pero yo no tengo la culpa, es que acá no estoy hablando de culpa. Claramente alguien acá no está haciendo su trabajo, porque a mí, o sea, si hicieran su trabajo,
todo ese tema logístico realmente estarían abastecidos y estocados con los medicamentos que corresponden según la cantidad de pacientes que ustedes tienen y no esa falta de medicamentos que está habiendo. Entonces, claramente aquí alguien está haciendo mal su trabajo y usted es la responsable. O sea, no tiene que ver con un tema personal, tiene que ver con un tema de responsabilidades. Pero claro, ella estaba así atacadísima de que le iban a denunciar. Porque claro, como ya ahí está como relación también personal que se establece en la consulta, entonces un poco por ahí, ¿no? Sí. Sí, tienes mucha razón, ¿ah? Porque yo igual aplicaría otro ejemplo parecido al tuyo, porque sucede en el contexto universitario, en el contexto de la salud, cuando te vas a atender a salud, por ejemplo, porque el tema, hay desabastecimiento docente, me molesta la palabra, ¿ya? Pero sí habla, desabastecimiento docente. Y cuando O hay sea, desabastecimiento eres de un remedio. medicamento y le reclamo, siempre reclamo, oigan, pero aquí alguien no está haciendo bien su trabajo, porque aquí hay un gerente, hay un jefe, no o sea, es gestión, o sea, no se ponen a pensar que muchas veces en el caso de salud, ¿no? Uno va por su medicamento, pero ya, si no hay, tengo que comprarlo. Y mucha gente lo compra 1, 2, 3 meses, hasta que, dime esa plata de esos meses, ¿dónde va? Porque, ojo, que está pagada. Claro. Ujú, O sea, ujú. eso, tú reclamas, dicen, no, ya no aplica, pero alguien ganó con eso. Yo siempre me Claro. pregunto, ¿quién está ganando con esos baches, vamos a decir, de la gestión? Ahí hay algo, ahí hay gato encerrado, honestamente. En el contexto del mundo académico, yo siempre también critico, porque si ya saben que va a haber desabastecimiento, ¿por qué no planifican con antelación? ¿No? ¿Y por qué no buscan el recurso con antelación? Entonces, yo diría que en estos términos, ya que son neoliberales muchos, ya en términos neoliberales diría, a ver, no son eficientes, ¿no? Efectivos ni eficientes, son Sientes, pérdida. claro. Entonces, ¿por qué siguen ahí? Y yo no, ¿por qué siguen Exacto, ahí? exacto. Son comechados. Claro, entonces viven del Estado, usufructúan del Estado, muchas veces sin realmente tener esa vocación de servicio que se Ujú, supone ujú. cumple toda esa gente que trabaja para el Estado. Y eso, pues, digo, está perdido hace rato. Hay excepciones, ojo, hay excepciones donde encuentras gente genial, que son las que a veces Ujú. son grietas, que a veces ayudan o facilitan, la verdad que sí, ¿no? Sí, Pero a veces los profesionales también se han vuelto como muy insensibles, ¿no? Esto es parte del neoliberalismo, la verdad, creo yo. Estos egoísmos que vuelven insensibles y como que son cosas como que pasan diaria, ya ni la pelan, ¿no? sí, pues. La verdad. Algo que yo siempre que yo he planteado, siempre digo, tenemos que marcar las diferencias entre el yo y el nosotros. Y ahora lo que vale para poder construir un movimiento consensuado, fuerte y que pueda presionar es el nosotros, porque a través de la suma de yos no vamos a lograr absolutamente nada, ¿no? Sí, Claro. Eso totalmente de es. acuerdo en ese sentido. Y fíjese, al final la idea es hacer sinergia, ¿no? Desde los Ujú. diferentes talentos que podamos tener, porque insisto, la individualidad sí es importante, la individualidad, ¿no? Desde tu talento, claro que sí. Y en ese sentido yo quería enfatizar lo que ya había dicho antes, pero ahora pensando que hoy en día, pues, desde la sociedad civil organizada, sean ONGs, partidos, lo que pasa es que ni las ONGs ni partidos tienen realmente base, ¿no? Bases, ¿no? No, pues, Sociales. no hay, Entonces, no hay. yo diría, si acaso, desde las agrupaciones que pueda haber, y más hoy en día se conectan mucho por el mundo digital, pero habría que combinar, ¿no? Yo soy de la idea de que se pueden generar, gracias a los distintos talentos, gracias a la diversidad de talentos, creo yo que debiera haber, no sé, alguna entidad, creémosla, habrá que ya está por ahí creándose, no lo sé, que de alguna manera debe utilizar el talento de la gente joven especializada, ¿no? Porque yo diría, por Ujú. ejemplo, hoy en día todo el tema vinculado al mundo de las comunicaciones, digamos, cualquier partido, organización LGBT que quiera incidir, incluso como sociedad civil, grupos vecinales, qué sé yo, o LGBT vecindad, ¿no? Tienen que incidir y aprovechar sus talentos, por ejemplo, y pasó con unos alumnos en su momento, ¿no? Decía, los alumnos de comunicación sobre todo, le digo, pero ustedes ya saben escribir, ya saben, porque saben usar radio, ya, pues cuando hay un problema hay que utilizarla. ¿Para qué tienen que esperar a Ujú. terminar la carrera? Si ustedes no dejan de ser ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Estudiantes son ciudadanos peruanos, tienen derechos. Entonces, cuando se trata de difundir, denunciar algo o protestar por algo o por generar una incidencia específica. Entonces, en ese sentido, ver de que en el mundo actual, pues hay mucha gente vinculada al mundo de las comunicaciones y que pueden hacer parte de un partido, de una organización vecinal, para eso que hacen, lo hagan escándalo, por decirlo de alguna manera, estoy exagerando, pero la idea es que habría que aprovechar todos esos recursos porque recuerden que hoy día pareciera que solo así funcionan ciertas autoridades.
por el Ujú. posicionamiento mediático, por el, ¿cómo dirían en México? Por mostrar sus perlas o por Ujú. denunciar con evidencia, con base. Hoy en día lo bueno es que gracias a las tecnologías y a los propios profesionales de diferentes áreas, pero especialmente el mundo de la comunicación, se puede tener evidencia de todo eso, ¿no? Que a veces, porque no hay medios públicos. Recuerden que en solo, antes decíamos, aunque ahorita sigue teniendo mucho peso la televisión, que no pasa con la televisión como que no, pero diríamos que hoy en día hay medios alternativos donde por lo menos se puede crear impacto mediático y alguna autoridad ministerial te hará caso o podrá, Claro, y ¿no? eso es algo, una acción espontánea, ¿no? Pero Espontánea, desgraciadamente, no es a una largo política plazo el articulada. proceso va a ser más largo y yo creo que para eso tenemos que ordenarnos nosotros de manera más Sí, no, fácil. es aprovechar el recurso de la normatividad y la ley, la verdad. Sí, ¿Por qué? sí, Porque el tema es que hay que saber utilizar y organizar. Recuerden que siempre en el mundo del poder, el que sea, siempre va a haber algún leguleyo, ¿no? Algún claro. leguleyo que arma, trafa y desarma Como probablemente un argumento. las interpretaciones de la Constitución y Las de todas esas interpretaciones cosas. auténticas. Claro, Sí, claro. 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 Se le saca la ¿No? vuelta a la ley y a la normatividad. Y finalmente Sí, no pues. contribuye al derecho Sí, de un grupo pues. humano, ¿no? Mira, Nada. Manuel, me ha parecido bien importante colocar el tema, te lo digo sinceramente, me han generado muchísimas más preguntas y muchísimos más escenarios que creo inevitable que vamos a tener otra reunión contigo para poder abordar el tema, porque si no nos vamos a pasar 4 horas conversando y ese no es el objetivo de Claro, claro, conversaciones claro. de Chu, ¿no? Mira, yo te voy a proponer también que creo que es importante para recordar a nuestro compañero José Julio Montalvo como el iniciador de todo este colocar sobre la palestra lo que significó los asesinatos de personas LTGB, del MRTA, de Sendero Luminoso, pero también creo yo que el ejército, no lo sabemos, puede haber estado involucrado en ese asunto también, ¿no? Y para poder conversar sobre ello, porque ahora en esta época hay algunos medios de comunicación que se están apropiando de algo que José Julio ha hecho, ha investigado y que tú has sido parte de ese equipo de investigación para que nos esclarezcas también a los antiguos, a los de mediana edad como Cristian, ¿no? Y a los jovencitos, ¿ah? No te molesta, ¿no? ¿Ah? Y los No, jovencitos, los jovencitos, para que conozcan, o sea, lo importante y el objetivo de lo que fue colocar ese tema que estuvo escondido y metido debajo al propósito, según mi punto de vista, ¿no? Sí. Entonces, entonces creo que entre abril y otro, mayo vamos a tienes tener una otro tarea con espacio, ¿no? nosotros. Sí, Para hablar más en profundidad sobre ese tema. Ahora estamos ya realmente con los minutos finales de este encuentro, de este espacio. Solamente como para ir terminando justamente, quisiera preguntarte, Manuel, dentro de todo esto que hemos hablado, los desafíos, las brechas que hay, ¿qué rol, qué papel, qué aporte pueden dar, tener los sindicatos en todo este proceso? Bueno, en ese sentido, considero que lo que estamos haciendo, bueno, un poco ahí impulsando, apoyando en el YESI, es de una u otra manera sensibilizar mucho en el tema, ¿no? Capacitar en el tema, porque en realidad, en el caso peruano, es bien retador, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los sindicatos generalmente pues son, ¿no? Masculinos, machos, Ujú, y difícil incluso ujú, les es a las propias mujeres, a las propias líderes ujú, mujeres. Entonces, si de por sí las unidades de género, las secretarías de género de la mujer, que se llaman sobre todo, les ha sido difícil, ¿no? Posicionarse dentro de los sindicatos y hacer eco de sus derechos, sus demandas, y sobre todo en el sentido de igualdad, pero no solo en el papel, sino en la vida claro. cotidiana, ¿no? En el trato, en Ujú. la calidad de trato, en fin, todo eso es un reto. Imagínate tú el tema LGBT. Hasta ahora yo encuentro que hay resistencias, ¿no? De hecho, que el papel es Ujú. vital porque desde los que estamos animando este proceso tenemos claridad
que es vital el papel de los sindicatos, porque recuerden que el propio sindicato tiene, si acaso, 3 principios clave vitales en cualquier movimiento social, y en el mundo latino LGBT también ha sido, ¿no? Por un lado es la solidaridad, ¿no? La solidaridad nacional, la solidaridad internacional. Luego está el tema del derecho mismo, porque el derecho a tener derechos. Un trabajador tiene derecho a tener derechos y tiene derechos estipulados. Y finalmente, que eso en plena igualdad no sea igual para una persona por su orientación sexual o su identidad de género es gravísimo, ¿no? Entonces, la gente que habla en un discurso de derechos sí te lo entiende, ¿no? Y tercero, recuerden que es el derecho a ser parte de algo, es el derecho a formar grupo, equipo. Recuerden que el sindicato es una organización social, ¿no? De grupo, de grupos, ¿no? Por mismas causas, ¿no? Por una misma causa. Entonces, en ese caso, y además lo que es anida, digamos, es transversal con cualquier marco de derechos, es el tema de la dignidad, ¿no? Un sindicato ayuda a enaltecer esa dignidad, ¿no? Y hacerla concreta, ¿no? Porque la dignidad es lo más transversal que tenemos y no es una cosa gaseosa, en verdad, es una cosa No, pues. que te afecta cotidianamente, ¿no? Porque esa dignidad también come, ¿no? También sueña, también vive, ¿no? También le gusta ser querida, ¿no? También le gusta ser respetada. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Entonces, al final de cuentas, yo insistiría A la que dignidad hay le gusta tener su novio. también su novio, novia, o no sé si algunos poliamorosos, pero bueno. El tema de fondo es ese, ¿no? Entonces, los sindicatos cumplen un papel clave, clave. Además, el tema del derecho a la participación y el hecho de la incidencia, porque recuerden, desde los sindicatos, y la propia CGTP es un ejemplo, podría también incidir políticamente, Ujú, tener marcos ujú, legales, proponer. ujú. Fíjate, un sindicato nos ayudaría a vivir mejor a los LGBT si Claro que sí. propone cosas. Claro, ahí hay normas, hay. Entonces, pero hacer pensar esto es como un trabajo de picar piedra, en el caso peruano, que en eso Ujú, estamos, pero creo yo que es esperanzador porque encuentras gente clave, ¿ya? Que sí reconoce esto que hablaba ahorita, pero Ujú. también estamos viendo, al menos yo percibo, de que una cosa son los sindicatos asociados, ¿no? a este entorno de la CGTP, donde hay resistencias y hay gente aliada a otra que ahí se va volviendo. Vemos que del otro lado hay otros tipos de sindicatos externos, probablemente más privados, donde está viendo como que mayor interés, ¿no? Quiero creer que esos sindicatos pueden ayudar también a estos procesos, ¿no? Que puedan ser realmente más inclusivos, y no hay que esperar que haya una norma inclusiva o una política. Fíjate que las propias empresas pueden generar esto desde sus propios entes, sus propios estamentos, sus Bueno, propios espacios. Yo creo que en el caso peruano por ahí va más, ¿no? En este tiempo, ¿no? Y una cosa así final, recordarlo, yo encantado de tener la otra invitación, sí, recordar no solo a José, sino, sí, lo que pudo haber hecho, pero sobre todo porque es vital, lo quería decir, el ver cómo comunicamos la historia del movimiento LGBT, con ujú. sus buenos, malos o logros, pero el tema de fondo es, tenemos que encargarnos de hacer historia para los otros, para los que están viendo, porque creo yo que mientras no tengan una historia es bien difícil poder defender, ¿no? El Para los que marco, vienen. Una historia exacto, claro, para no, los no que sabes de dónde vienen. vienes, exacto. Yo claro. creo que de eso hay que no solo hablar, sino también hay que hacer proyectos, hay que hacer cosas. Por ejemplo, por eso me encantó lo de tu libro, que al final de cuentas, pues hay varias formas de comunicar la historia, ¿no? Además de las Ujú, investigaciones académicas, los libros o productos testimoniales son vitales, ¿no? Otro tipo de creaciones como su programa también son vitales, ¿no? ¿Entienden? Cómo es ujú. vital la comunicación, la educación, ¿no? Y el tema de poder, articular diferentes talentos y profesiones a favor de esta causa común, que en este caso se trata de los derechos humanos, derechos laborales de LGBTI. Gracias también. Bueno, bueno, Manuel, Sí. muchas gracias por este espacio y riquísimo de diálogo, de debate, de intercambio de ideas. Y bueno, ya coordinaremos contigo para una segunda y quizás hasta una tercera conversación para abordar muchos otros temas también contigo. Muchas gracias. Genial, pues yo Gracias. encantado igual. Y Nos bueno, a vemos. nuestro público, Sí, muchas hasta gracias la igual. siguiente. Encantado de estar con ustedes y claro, siempre que me inviten ahí estaré. Muy amable. Ok, Perfecto, muchas gracias. Nos Hasta gracias. vemos. luego. Chao, Gracias. Chao. chao, cuídense. Cuídense. Chao. Un saludo para todos Igualmente se nuestros cuida. Bye oyentes. bye. Chao. Sí.